Es un honor poder saludarlos una vez más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el curso de formación ciudadana. Hemos de recordar rápidamente que hemos platicado sobre la palabra ciudadano. Hemos aprendido quién es un ciudadano, cuáles son los requisitos para ser ciudadano en Guatemala, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos que conlleva una ciudadanía. Recordemos que todo esto siempre está fundamentado en nuestra máxima ley, llamada Constitución Política de la República de Guatemala. Dicha constitución fue promulgada, es decir, fue escrita el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia, entró a regir en nuestro país un 14 de enero de 1986. Hoy vamos a hablar sobre la democracia. Quizá hemos escuchado sobre esta palabra, quizá es la primera vez que escucharemos hablar sobre esta palabra, pero la palabra democracia es un sistema de gobierno, un sistema político. Recordemos que cuando hablamos de política estamos hablando sobre la administración de un territorio, en este caso el territorio guatemalteco. Recordemos que nuestro sistema no es monárquico, porque cuando hablamos de monarquía estamos hablando del gobierno de un rey. Nuestro sistema es presidencialista. ¿Por qué? Porque es un presidente el que administra toda la República de Guatemala. Recordemos que son tres presidentes. Está el presidente del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y del organismo judicial. Organismos que más adelante vamos a ver con profundidad. Entonces la democracia dijimos que es un sistema de gobierno mediante el cual las personas eligen a sus representantes. ¿A quiénes? Al alcalde, al diputado, al presidente, a través o por medio de un sufragio. Por lo general nosotros decimos voto, pero el nombre correcto, el nombre que la ley le da es sufragio. ¿De qué ley me hablo? Hay una ley específica para todo ello. Se llama Ley Electoral de Partidos Políticos. Allí encontramos todo lo referente a la democracia. La democracia surge en Atenas. ¿En dónde? En Grecia. Hace aproximadamente 2500 años. Imagínense, hace más o menos como el siglo V antes de Cristo. Vea desde cuándo viene la democracia. Sin embargo, en ese momento la democracia era la administración de unas cuantas personas. Únicamente ciertas personas tenían el derecho de emitir su sufragio, ciertas personas tenían el derecho de optar a cargos públicos, había mucha discriminación. Sin embargo, la democracia moderna surge más o menos o aproximadamente en el siglo IX. Nos damos cuenta que acá uno de los objetivos de la democracia era abolir. La palabra abolir quiere decir eliminar, erradicar lo que era la esclavitud que se había generalizado por todo el mundo. La esclavitud, la tortura, era común en grandes ciudades. Sin embargo, las personas en un momento determinado, pues, se dieron cuenta que ellos no estaban dispuestos a aguantar más este tipo de esclavitud. Y es por ello que se rebelan contra sus autoridades en ese momento para crear lo que ya conocimos en el bloque anterior, los derechos humanos. Recordemos que el movimiento que dio inicio a todo ello se llamó la Revolución Francesa. Pero la democracia moderna viene a erradicar la esclavitud y la tortura. Es interesante que luego de ello se crean la mayoría de constituciones a nivel mundial. Guatemala no es la excepción y la primera constitución creada para Guatemala, derivado de la democracia que surge en Grecia, fue en el año de 1824, cuando Guatemala todavía pertenecía a la Federación Centroamericana. Esos temas los conocimos ampliamente en el primer bloque, las cuales fueron clases presenciales. La palabra democracia se divide en dos, según su etimología. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es decir, la palabra democracia quiere decir el gobierno, pero ¿de quién? No de unas cuantas personas, el gobierno del pueblo. Recordemos que el gobierno, el poder,
está en el pueblo. El artículo 141 de nuestra Constitución dice que la soberanía, que el poder radica en el pueblo, pero que es delegada a sus representantes. Imagínese usted, no podríamos estar 16 millones de personas en la presidencia de la República. Por ello, elegimos a un presidente y a un vicepresidente para que nos represente. Por ello, cuando también creemos los guatemaltecos que las acciones están mal encaminadas en su política de gobierno, tenemos todo el derecho a poder hacer llegar nuestra inconformidad, obviamente respetando siempre los derechos humanos. Democracia, el gobierno, el poder del pueblo. Surge en Atenas, Grecia. Bendiciones, chicos, que el Señor les bendiga.